Bienvenidos a La Voz de la Alianza Internacional. Hoy hablaremos de la Pascua. Dios instituyó lo que hoy conocemos como Pascua para que todo ser humano recordara lo que iba a suceder hace 21 siglos cuando Cristo muriera en la cruz. Hablar de Pascua es hablar de muerte, es hablar del derramamiento de sangre, es hablar de protección que Dios concede a los seres humanos cuando le obedecemos a Dios. Debemos saber que por el pecado de Adán, la Biblia nos enseña que todos los seres humanos después de Adán y Eva hemos nacido en pecado. Ninguna religión puede solucionar el problema del pecado. Así que Dios trajo la solución, porque los pueblos antiguos, todos los pueblos eran idólatras. Y la Biblia sanciona fuertemente la idolatría porque detrás de un ídolo se mueven los demonios. Dios no creó al cuerpo humano para los demonios, no creó esta tierra para los demonios, pero los demonios tomaron lugar por el pecado de Adán y Eva. Así que los pueblos antiguos, en su pecado, empezaron a sacrificar personas, seres humanos, a sus dioses, a sus ídolos, y detrás de los ídolos, los demonios. Por lo tanto, los sacrificios que hacían los pueblos antiguos eran a los demonios. Podemos conocer las historias de los pueblos antiguos, inclusive en Mesoamérica. Así que Dios vio todo lo que se hacía en la ignorancia de la verdad. Por eso Dios determinó una muerte que no iba a ser la del ser humano, sino la de un animal, un cordero, un animal ovejuno que Dios iba a determinar para el sacrificio en sustitución del ser humano, en lugar que la persona fuese sacrificada, porque la Biblia nos enseña que por el pecado hay muerte, estamos sentenciados a muerte. ¿Cómo librarnos de la muerte? Bueno, Dios estableció una muerte sustituta, la muerte de un animal, la muerte de un cordero por la muerte del ser humano. Hubo un intercambio. Por eso el conocer lo que es la Pascua es fundamental para no caer en los engaños del enemigo, porque Satanás en estas fechas que estamos recordando de la Pascua, cada año se recuerda, el enemigo está atacando con muerte. Debemos saber que la muerte nos libra de la muerte, pero no cualquier muerte, sino la muerte del Cordero. Hoy hablaremos precisamente de la Pascua en primavera. Todo comenzó hace 21 siglos en la primavera, cuando el Cordero de Dios fue llevado a la cruz. Así que bienvenidos a La Voz de la Alianza, a este tema de enseñanza. Sí, yo creo que es importante señalar, porque todos los días tenemos que acordarnos de que alguien tomó nuestro lugar, que se llevó nuestros pecados, nuestras enfermedades y todas las consecuencias de la maldición por el pecado, que vino alguien y se los llevó, y fue Jesucristo, el Hijo del Dios viviente. Lo cierto es que en el calendario judío, que es el calendario de Dios, para este año toca Pascua en abril, la fecha del 22 al 30 de abril, la última semana. Hay que precisar sí. Lo de la celebración de la Pascua. No es en marzo, es en abril para este año 2024. De acuerdo al calendario de Dios que siguen los judíos, es el calendario hebreo que se establece en base a lo que Dios dijo cuando salieron del pueblo de Egipto, de la esclavitud de Egipto, en el sacrificio de un cordero. Dios estableció su calendario. Así que este año 2024, la Pascua, los días de sacrificio corresponden al mes de abril. Así que hay que aclarar todo ello, porque en México llevamos el calendario gregoriano. Es un calendario que establece
un papa católico romano y establecieron fechas de celebración, pero tenemos que entender que las celebraciones que debemos hacer el pueblo de Dios, que somos nosotros los cristianos, es conforme a su calendario. Y el calendario de Dios comienza en primavera. En cambio, el calendario en México comienza en invierno, comienza en el mes de enero. En cambio, el calendario de Dios comienza en primavera, que corresponden a veces a marzo o abril. En este año correspondió a abril. Así es. Y lo otro, bueno, es el significado de Pascua, que Pascua en hebreo es Pesaj, que tiene varios significados, como pasar por alto, exento, saltar o brincar, porque eso fue lo que hizo el ángel de la muerte, ¿no? Que nos saltó o nos brincó y nos exentó de cualquier muerte de los primogénitos. Así que eso es lo que significa Pascua, pasar por alto. Y es lo que Dios hizo por nosotros también. Él pasó por alto los pecados de todos nosotros al enviar a su Hijo a morir por nosotros. Para el pueblo judío se le conoce todas estas fiestas de Pascua que realmente son tres fiestas en una, se pueden decir, ¿no? Porque se estará celebrando Pascua, panes sin levadura y la fiesta de primicias, y las tres son una semana o 8 días, que la principal, bueno, es Pascua, por eso se le conoce como las fiestas de Pascua. Y otra cosa es que el pueblo judío considera que las fiestas de Pascua es el tiempo de la libertad, porque eso fue lo que Dios hizo sobre Israel. En el día de Pascua Dios los hizo libres del yugo egipcio. Después de estar 430 años en Egipto, Dios los liberó, envió 10 plagas y en la 10ª ellos fueron totalmente libres y pasaron al otro lado al cruzar el Mar Rojo. Así que todo esto se cumplió en Pascua. Sí, de las 10 plagas que Dios envió a Egipto para liberar a su pueblo Israel de la esclavitud de 400 años en Egipto, la última plaga tenía que ver con la muerte a los primogénitos de Egipto. Pero Dios iba a proteger a los primogénitos y a las familias de su pueblo, el pueblo hebreo. ¿Cómo sería la protección? Por medio del sacrificio de un cordero. Había que sacrificar o matar un cordero y quitar la sangre. Y esa sangre ponerla en la puerta de cada casa. El ángel de la muerte iba a pasar. Donde viera sangre sobre una casa, el ángel pasaría de largo. Por eso la Pascua significa la muerte pasó de largo. Y representa el sacrificio de un cordero por familia. Así que todo esto fue instituido por Dios, porque el hombre nacía en pecado y por el pecado los demonios habían tomado derechos sobre el ser humano. Dios iba a establecer un nuevo sacrificio, porque en la ignorancia de la verdad los pueblos antiguos estaban sacrificando a personas, seres humanos, a sus ídolos, sus dioses, a los demonios. Y por eso Dios estableció un sacrificio diferente. Iba a ser el sacrificio de su propio Hijo por el sacrificio de todos los hombres en la tierra. Iba a sustituirnos Jesucristo en la muerte. El único que pudo cancelar la muerte es el Hijo de Dios. A esto vino Jesucristo. Cristo no vino a establecer religión, vino a liberarnos de la muerte, de la cautividad del pecado, de la cautividad del diablo, porque el diablo por el pecado de Adán y Eva tomó derecho legal sobre familias de generación tras generación. Nadie podía ser salvo.
Cuando el hombre muriera en ese momento, iba al infierno porque no había salvación. A esto vino Jesucristo, a tomar el lugar de nosotros en la muerte. Y por eso Dios estableció el sacrificio de un animal ovejuno, macho, de 1 año, sin defecto. Era perfecto ese animal que se iba a sacrificar, y había que derramar la sangre, porque Dios instituyó que es en la sangre donde está la vida de todo cuerpo, la vida de todo ser vivo, sea un hombre o ser humano o animal, está en su sangre. Vamos a ir a la enseñanza que está en Levítico capítulo 17. La Biblia nos habla allí de el sacrificio que debe hacerse para que la sangre haga expiación por los pecados del ser humano. En Levítico 17:11 dice: porque la vida de la carne en la sangre está, y yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas, y la misma sangre hará expiación de la persona. O sea que la sangre va a cubrir a una persona de sus pecados. Por eso la sangre es importante, y había que extraer la sangre de un cordero. Y todo esto fue establecido para quitar las costumbres y tradiciones que habían en cuanto a los sacrificios humanos. Dios no acepta el sacrificio humano, sino que el único sacrificio que ha aceptado es el de su Hijo. Por eso cuando Dios estableció el sacrificio de un cordero, era una sombra de lo que iba a venir al futuro. Era una sombra de lo que sería el Cordero de Dios, que quitaría el pecado del mundo. Esto es nuestro Señor Jesucristo. Así que aquí la Biblia dice, por ejemplo, en Levítico, vamos a leer versículos, capítulo 17, versículos 6 y 7. Y el sacerdote esparcirá la sangre sobre el altar de Jehová a la puerta del tabernáculo de reunión, y quemará la grosura en olor grato a Jehová. Y nunca más sacrificarán sus sacrificios a los demonios, tras de los cuales han fornicado. Tendrán esto por estatuto perpetuo por sus edades. Aquí está, nunca más van a volver a hacer sacrificios de personas a los demonios. Los demonios están engañando a través de las falsas religiones en el mundo entero, religiones orientales o religiones que hay en el África. Todos esos pensamientos que tienen que ver con sacrificios de personas no son de Dios. El único sacrificio que Dios estableció para la salvación de toda la humanidad es el sacrificio del Hijo de Dios, del Señor Jesucristo. Por eso, en estas fechas de primavera, debemos recordar lo que sucedió en el sacrificio de Cristo y lo que significa. Cristo vino a salvar a toda la humanidad de la condenación del pecado. Por eso Dios estableció un cordero sustituto, un animal que nos iba a sustituir a nosotros los seres humanos en la muerte, porque desde que nacemos todos los seres humanos hemos nacido bajo sentencia de muerte. Así que Dios estableció un cordero en sustitución del ser humano para que hubiese salvación. El ejemplo lo tenemos en el caso de Abraham. Dios le dio un hijo a Abraham, se le llama el hijo de la promesa. Abraham tuvo a Isaac como hijo a los 100 años, cuando su esposa tenía procreado. Esto es un milagro. Se le llama el hijo de la promesa. Eran hombres de avanzada edad
y por lo tanto era un milagro de Dios, y los milagros los hace el Espíritu Santo. Por eso el Espíritu Santo iba a obrar en el hijo que iba a tener Sara de Abraham. Así que vino el hijo, el único hijo que tenía Abraham en cuanto a la promesa, y cuando llegó a cierta edad, Isaac, Dios se lo pidió en sacrificio. Y aquí está la historia en Génesis capítulo 22, que nos habla de cómo Dios habló a Abraham. Abraham oyó de Dios acerca del sacrificio de su propio hijo, Isaac, y Dios le pidió que lo sacrificara en un altar en el monte Moria. Es donde después se construyó el templo. Así es, el primero y el segundo templo de Jerusalén. Así que el templo habla de sacrificio. Hoy el templo se refiere a nuestros cuerpos. Nosotros los cristianos hacemos sacrificios, pero de alabanza, de adoración a Dios. Y hay un lugar de reunión de todos los cristianos que también le llamamos templo. Es la reunión de la iglesia. Y es allí, en esa reunión de la iglesia, que es el templo en una ciudad. Hay muchos templos en las ciudades donde vamos todos los cristianos a hacer sacrificios de alabanza, de adoración, presentar nuestros diezmos, porque abren los cielos y Dios derrama allí bendiciones sobreabundantes. Así que este es el lugar donde está la bendición de Dios. Y el principio o el fundamento de lo que es la bendición al tiempo de hoy en las reuniones de la iglesia cristiana están aquí. La Biblia nos enseña que Dios habló con Abraham y le pidió en sacrificio a su hijo. Vamos a ver un poco de esta historia en Génesis capítulo 22, versículos 1 y 2. Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo: Abraham, y él respondió: heme aquí. Y dijo: toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moria, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Así que aquí tenemos cómo Dios habla a Abraham para pedirle en sacrificio de muerte a su hijo esperado, anhelado, deseado, el muy amado hijo de Abraham, Isaac. Y Abraham oyó a Dios y obedeció. Y dice la Biblia, allí en el versículo 6 de Génesis 22, y tomó Abraham la leña del holocausto y lo puso sobre Isaac su hijo, y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Esto es al monte Moriah, el lugar del sacrificio. ¿Podemos seguir leyendo? Entonces habló Isaac a Abraham su padre y dijo: Padre mío. Y él respondió: heme aquí, mi hijo. Y él dijo: he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham: Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Aquí tenemos cómo Abraham, guiado por el Espíritu Santo, está profetizando acerca del cordero que Dios iba a proveer en lugar del sacrificio de Isaac. Dios es Dios de promesas. Dios había prometido un hijo a Abraham, y ese hijo de la promesa iba a ser el hijo de la bendición a las naciones de todo este planeta Tierra, porque de allí nacería Jacob, y de Jacob nacería Israel, y de Israel nacería Jesús de Nazaret, y de Jesús de Nazaret nacería la iglesia cristiana, que está bendiciendo hoy a todas las naciones de la tierra, como México o cualquier país gentil. Así que
el fundamento de la salvación, de los principios que hay para la salvación de toda la humanidad, la encontramos desde los tiempos de Abraham. Un hombre de fe le creyó a Dios y Abraham estaba seguro que si Dios sacrificaba a su hijo Isaac, lo podría resucitar. Pero Abraham está hablando de una provisión que Dios iba a proveer. Tenemos un cuadro ilustrativo que habla de la salvación de Dios a las naciones. Dios habló a un hombre en medio de tanta idolatría que adoraban a los demonios, y Dios sacó de la idolatría y de los demonios a Abraham. Abraham le creyó a Dios y por eso Abraham es el padre de la fe. Y de Abraham nace Israel, de Israel viene el linaje del rey David, y del linaje de David nace por el poder del Espíritu Santo Jesucristo en el vientre de una virgen. Todo esto es un milagro, y también por el poder del Espíritu Santo nace la iglesia en Jerusalén hace 21 siglos atrás. Así que la obra del Espíritu Santo está de por medio para hacer los milagros. Hoy la iglesia está en todo el mundo, en todas las naciones, llevando el Evangelio de Jesucristo y recordando la muerte de Jesucristo, porque allí está toda la sabiduría de Dios en bendición a las naciones de la tierra. Por eso cada año cuando llega la primavera es un tiempo de luz, de revelación de las bendiciones de Dios a todos los que son hijos de Dios y le buscan a Dios a través de la oración. Este tiempo es un tiempo de bendición de Dios, de cielos abiertos, pero todo parte del sacrificio del Cordero de Dios. Aquí tenemos en Génesis 22 cómo Abraham le dijo a Isaac, versículo 8, y respondió Abraham: Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Esto es fe. Sí, bueno, aquí podemos ver en todo lo que es el capítulo 22 que nos habla de el sacrificio de Isaac. Nos habla prácticamente de un paralelismo entre lo que fue Jesucristo e Isaac, ¿no? Vemos, por ejemplo, el versículo 3 y 4 que dice: y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno, y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto, y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Aquí nos habla que de donde Abraham vivía, tomaron un camino de 3 días para llegar a Jerusalén. Y eso nos habla también de los 3 días que Jesús estuvo en la cruz. Por otro lado, dice que también fueron en un asno, así como cuando Jesús entró en un pollino en la entrada triunfal a Jerusalén. Por otro lado, también vemos, tal como leímos el último versículo, dice también que Abraham al tercer día, dice, alzó sus ojos. Y esto nos habla de Abraham como un profeta. Quiere decir que él vio todo el escenario del monte Moria desde muy lejos, con 3 días de anticipación. Vio la obra de Cristo en la cruz. Sí, prácticamente. Lo que él pudo ver, él pudo ver a un carnero que estaba atorado en unos matorrales. Por eso cuando Isaac le pregunta, ¿no? ¿Y dónde está el cordero? Porque tal vez él pensaba que él era el que iba a ser sacrificado. Y esto también lo vemos con Jesucristo, ¿no? Cuando él iba a morir, él le decía a sus discípulos: muy pronto voy a morir, muy pronto voy a padecer, y el Hijo del Hombre será desechado por los hombres y morirá, pero al tercer día resucitará. Y esos son como cuando Jesús decía eso, ¿no? Y luego tenemos Abraham vio todo, prácticamente. Él vio que un carnero iba a reemplazar a su hijo, nada más que no le dijo, pero él vio todo, porque es lo que significa esa palabra, ver todo, es una palabra profética.
donde tiene que ver con la visión. Y él vio todo el futuro desde donde él estaba. Entonces, luego vemos lo que le puso Abraham a Isaac. Dice que le puso la leña, y ese sería el equivalente al madero que cargó Jesús. Sí. Y porque Abraham cargaba el cuchillo, ciertamente, ¿no? El fuego, pero Isaac era la leña. Entonces, luego vemos, le dice Abraham, tenía dos ayudantes. Le dice, quédense aquí, voy a ir con mi hijo allá al monte Moria. Y usa también la frase, casi le dice, no, cuando terminemos el sacrificio, volveremos a ustedes. Sí. Usa la palabra volveremos como si él ambos iban a regresar. Estaba profetizando, estaba viendo la vida perdonada de Dios, porque Dios perdona y sustituye. Ya Abraham estaba viendo la sustitución de la vida de Isaac por un cordero. Así es, y luego tal como lo dice también la carta de Hebreos, ¿no? Porque Abraham se iba a matar a Isaac si Dios no lo hubiera Era la orden parado. de Dios. Vamos a leer, porque aquí está en Génesis 22 del versículo 9 al 12, porque allí está precisamente el momento donde Abraham, el padre de Isaac, alzó su mano con el cuchillo para sacrificar a su propio hijo, y fue en ese momento cuando Dios le dijo, detente. Dios hablando por medio de un ángel. Podemos leer del 9 al 12. Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña, y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. Y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo, Abraham, Abraham, y él respondió, heme aquí. Y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Esta era la prueba de Dios. Muchos dicen, amo a Dios, pero no pasan la prueba. En el caso de Abraham, se demostró el amor de Abraham a Dios. Dios es primero. Entonces Dios probó el amor de Abraham en el sacrificio a su hijo, y no le rehusó su hijo, sabiendo que Dios no es hombre, Dios es vida, Dios hace milagros. Y si Dios le había prometido una descendencia a Abraham, si Dios le había prometido que de Abraham iban a salir naciones, muchas naciones, entonces él estaba viendo la promesa. Entonces Abraham estaba obedeciendo las instrucciones de la palabra de Dios, confiando de que algo iba a ser Dios, y lo hizo. Aquí está el milagro. Vamos a seguir leyendo versículos del 13 al 14. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos, y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar, Jehová proveerá. Por tanto se dice, en el monte de Jehová será provisto. Es el gran significado de la Pascua, es un cordero que nos sustituye en la muerte. Dios es Dios de provisión. A través de la obediencia que hacemos en cuanto a la palabra de Dios, Dios abre los cielos y derrama bendiciones sobreabundantes. Aquí dice Jehová proveerá o Jehová Jireh. Sí, de ahí viene la palabra Jehová Jireh, que significa nuestro Dios, nuestro proveedor. Es nuestro proveedor el que nos da el alimento, la comida, el dinero, el trabajo, toda la provisión viene de allí. Por eso es importante conocer lo que sucedió desde el principio.
con Abraham, porque es el padre de la fe. Sí, yo creo que Abraham también fue la primera persona en creer en la resurrección de los muertos, porque prácticamente con su mente se puede decir que él mató a Isaac, o sea, es lo que iba a hacer, pero Dios le detuvo. Y es lo que dice en Hebreos 11, es donde nos habla acerca de la fe de Abraham, que creo que sería bueno leer esta parte. Hebreos 11 nos llama, por ejemplo, allí donde nos habla de la fe de Abraham. Nos dice allí la palabra, el 17. Por la fe, Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía su unigénito, habiéndosele dicho: en Isaac te será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Así que aquí nos habla de que ya Abraham estaba creyendo por adelantado que el Mesías o Jesucristo iba a morir por nosotros, pero que Él sí iba a resucitar. En otras palabras, Él estaba diciendo, si Dios permite que mi hijo muera, o me lo resucita o hace algo, porque Él es el hijo de la promesa, y la promesa nunca muere. Entonces, esa fue la posición que tomó Abraham. Por eso vemos que él creyó por adelantado en la resurrección de los muertos. Ahora, regresando un poco a Isaac, vemos Isaac nunca mostró resistencia. Él se Era dejó como una oveja. Sí. Las ovejas son animales que nunca presentan resistencia. Así es, como el cordero, o como lo dice Isaías 53, que nos habla también de Jesucristo, ¿no? Sí. Cuando dice como cordero fue llevado al matadero, porque las ovejas o los corderos son mansos, ¿no? Ellos se dejan, ¿no? Lo que la gente les haga, ellos se dejan. Y eso fue lo que pasó tanto con Isaac y con Jesucristo, que ellos no mostraron resistencia alguna. Lo otro pues es la edad, y la creencia es que Isaac tenía 33 años de edad cuando ocurrió lo de su sacrificio, que no era él el que iba a ser sacrificado, sino Jesucristo. Es el que tomó el lugar de Isaac, es el que tomó el lugar de todos nosotros, y por eso también Jesucristo, él murió a los 33 años de edad, que es la misma edad cuando Isaac iba a ser sacrificado. Por eso vemos en esta bonita historia de Abraham e Isaac que Dios reemplazó, en este caso fue un carnero que reemplazó a Isaac, y por eso el pueblo judío cree que esta historia tiene que ver con el otoño, tiene que ver con la fiesta de Rosh Hashanah, que es la fiesta de las trompetas, porque del carnero salen los shofares, salen las trompetas, ¿no? Y es lo que cree el pueblo judío, que esta historia de el sacrificio de Isaac fue en esas fiestas de otoño, hablando de lo que Dios iba a hacer en primavera, tiempo después. Es lo que se habla ya de la fiesta de expiación en otoño. Bueno, la trompeta o sea, tiene que ver con los cuernos del carnero. Sí, pero es en el otoño donde Dios estableció estas fiestas, como son Rosh Hashanah, la fiesta del Día del Perdón o expiación, y la de las trompetas. Son 3 fiestas de otoño. No, es trompeta es Rosh Hashanah. Sí. Expiación es el Yom Kippur, y Tabernáculos, que es Sukkot. Así es. Son las también. 3 fiestas de otoño que hablaban ya de la bendición para la primavera. Sí, y lo otro pues es que se cumplió la palabra. Abraham e Isaac regresaron, y eso los vieron los otros 2 ayudantes. Y eso es exactamente lo que Jesús va a hacer con nosotros. Él va a regresar por nosotros. Sí, por eso el estar revisando las Escrituras, sobre todo en lo que tiene que ver con la salvación a todos nosotros los seres humanos, es importante,
porque estamos viviendo en este siglo XXI un tiempo donde la serpiente antigua que engañó a Eva está engañando al mundo entero, está engañando a muchas personas y de manera especial en estas festividades muchos no han entendido lo que sucedió en una primavera hace 21 siglos. Y si hay desconocimiento de ello, entonces el enemigo, la serpiente antigua, atrapará a muchas personas como atrapó a Eva. Dios no quiere la confusión del ser humano, no quiere la perdición del ser humano. Por eso tenemos que reflexionar sobre lo que sucedió hace 21 siglos en una primavera cuando Cristo murió. Dios estableció su calendario en primavera a partir de la Pascua. La Biblia nos enseña en Éxodo capítulo 12, versículo 1 y 2, que Dios estableció su calendario a través del sacrificio de un cordero por familia. Dios dijo, este cordero va a sustituir la muerte de la familia. Esa noche la muerte pasaría por Egipto, era la 10ª plaga, la plaga de la muerte a los primogénitos de cada familia, el primogénito de cada hogar. Pero Dios dijo, un cordero va a sustituir la muerte de los primogénitos si obedecen mis instrucciones. Y las instrucciones de Dios fueron, apártese un cordero por familia y lo van a sacrificar. Esa noche hay que comer del cordero y la sangre hay que ponerla en el marco de la puerta, porque el ángel de la muerte, cuando vea la señal de la sangre, pasará de largo. Por eso la Pascua es protección. La sangre de Cristo nos protege. Todo cristiano hoy, hombre o mujer, debe estar orando de manera especial para cubrirse con la sangre de Jesucristo en estos tiempos peligrosos, al salir de casa, al ir de viaje. Si en estas fechas vas a salir a un lugar determinado, a pasear o a vacacionar como algunos acostumbran, es necesario orar previamente y protegerse con la sangre de Cristo contra la muerte, porque la muerte está al acecho, y donde no esté la sangre del Cordero de Dios, puede haber muerte oportuna. Así que es importante conocer estos principios que están en la Biblia. Estamos viendo imágenes cuando Dios habló a Moisés acerca del Cordero por familia, y ellos obedecieron. Toda la historia de la Pascua que Dios instituyó para el pueblo judío, el pueblo de Israel, después de 400 años de esclavitud en Egipto, lo encontramos en la Biblia, en el libro de Éxodo capítulo 12. Y la Biblia dice que cuando Dios sacó al pueblo de Israel, dio la ejecución de juicio a todos los dioses de idolatría de Egipto, de otra manera a todos los demonios. Dios abomina a los demonios que se ocultan en imágenes, en ídolos, en los dioses falsos. Dice el capítulo 12, dice Dios, pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto, yo Jehová. Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis. Y veré la sangre, y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. O sea que la Pascua significa que la muerte pasa de largo, y para los que están bajo la sangre del Cordero hay protección de Dios. Y Dios instituyó la Pascua para siempre, para estar recordando siempre, cada primavera, lo que es la muerte del Cordero. Dice Éxodo 12:14, y este día os será en memoria,
y lo celebraréis como fiesta solemne para Jehová durante vuestras generaciones, por estatuto perpetuo lo celebraréis. Así que Dios instituye la Pascua desde los tiempos de Moisés. Hoy estamos en el tiempo de la iglesia cristiana, estamos en el tiempo cuando la iglesia está predicando de Jesucristo y la salvación a través de la sangre que Cristo derramó en la cruz del Calvario. Por eso, para nosotros los cristianos, nuestra Pascua no es el cordero que fue un animal para el pueblo de Israel. No, nuestra Pascua para nosotros los cristianos es el Señor Jesucristo. Él es nuestra Pascua y Él fue sacrificado una sola vez. Y es historia. No volverá Él a la muerte. Él venció la muerte y resucitó. Él está vivo, sentado hoy en el cielo a la diestra del Dios el Padre, y en la iglesia, aquí en la tierra, está el Espíritu Santo, quien nos ayuda a comunicarnos con Jesucristo al cielo. Y cuando nosotros los cristianos aplicamos la sangre de Jesucristo como sacerdotes, porque son los sacerdotes que aplicaban la sangre, entonces la sangre cubre y protege a las personas o a las cosas materiales sobre las cuales se aplica la sangre de Cristo. Por eso es importante aplicar la sangre de Cristo. Sí, aquí yo creo que es importante señalar un poco lo que comieron en Pascua, ¿no? Comieron, dice, un cordero o una cabra por familia. Y las dos nos hablan de Jesucristo, porque el cordero, ya lo hemos estado hablando el día de hoy, es Jesucristo. Pero también la cabra es lo que se hacía en el día de expiación. Una cabra era lanzada, antes se le imputaban todas las maldiciones del pecado y luego lanzada en el desierto. Y eso también nos habla del chivo expiatorio, de que una persona paga los platos rotos de todos, y eso fue lo que hizo Jesucristo por nosotros. Él fue el chivo expiatorio, Él fue quien tomó todos nuestros pecados y murió por nosotros en la cruz. Así que tanto la cabra como el cordero representan aquí a Jesucristo. Además comieron hierbas amargas y pan sin levadura, que las hierbas amargas nos habla del dolor o del sufrimiento que tuvo Jesucristo, y los panes sin levadura, pues ese es el equivalente a la Santa Cena, que los panes se tienen que comer pero sin contaminación o sin pecado. Es la parte, ¿no?, de llevar una vida en santidad, porque cuando la Biblia nos habla de levadura, nos habla de contaminación, nos habla de hipocresía, nos habla de pecado. Por eso los panes sin levadura, y en el caso de Israel, ellos tenían que comer panes sin levadura 8 días, desde el día 14 de Nisan, que era Pascua, hasta el último día de la fiesta de panes sin levadura, que es el día 21, 8 días seguidos comiendo pan sin levadura. Y en el caso de ellos es porque no les dio tiempo de hacer el pan, porque tenían que salir inmediatamente. Por eso también se le conoce como el pan de la prisa, ¿no?, porque tenían que comerlo rápido, y ese es uno de los significados de la Santa Cena también. Sí, así que hay muchos símbolos mesiánicos, proféticos, que se establecieron en el tiempo de Moisés, que hablaba del cordero que iba a ser sacrificado por familia. Hoy nosotros estamos recordando al Cordero de Dios. La Biblia habla de la Pascua para nosotros en 1 de Corintios capítulo 5, versículos del 7 al 8. Aquí el Espíritu Santo, a través del apóstol Pablo, está diciendo: limpiaos pues de la vieja levadura. Esto habla del pecado. Toda persona debe arrepentirse de sus pecados, abandonar el pecado, el adúltero, el fornicario, el idólatra, el ladrón. Todo pecador debe abandonar su pecado. Debe reconocer que el pecado le ha apartado de Dios, y debe reconocer que lo que le está pasando es por causa del pecado, toda maldición.
Así que hay que arrepentirse, es cambiar la forma de pensar. En lugar de pensar conforme al pensamiento universal del mundo, debemos empezar a pensar conforme a las Escrituras, al pensamiento de Dios. Por eso el arrepentimiento es un cambio de pensamiento y debemos ir a la presencia de Dios en arrepentimiento de todo pecado y clamando para que la sangre que Cristo derramó en la cruz nos limpie, porque la sangre hace expiación por las personas. Eso estuvo escrito desde Levítico 17. Así que en Cristo la sangre nos limpia de todo pecado y somos reconciliados con Dios por medio de la sangre del Cordero. A esto vino Jesucristo, a reconciliar la humanidad que caminaba en pecado para estar con Dios. Por eso Cristo es nuestra Pascua. Dice aquí, limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa, sin pecado, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros, una vez y para siempre. Así que celebramos la fiesta de Pascua es fiesta, la muerte de Jesucristo es fiesta para nosotros los creyentes. ¿Por qué? Porque fue en la muerte, en la cruz, que Cristo derrotó al diablo, el causante de todos los males de la humanidad. Allí venció al que tenía el imperio de la muerte. El diablo usa la muerte, usa el miedo a la muerte para poner en esclavitud a la humanidad. Pero todo eso fue vencido por Jesucristo. Por eso Cristo es nuestra Pascua. Él es nuestro Salvador. Él es nuestro Señor. Por eso es fiesta. Debemos celebrar cada año. Por eso la primavera es tiempo de luz. La Biblia dice tiempo de la canción. Así que es tiempo para regocijarnos por toda la obra que hizo Jesucristo. No lo hizo un ser humano, no lo hizo cualquier persona, no, lo hizo el Hijo de Dios. Por eso nosotros en este tiempo debemos estar recordando todo lo que sucedió hace 21 siglos atrás y consagrarnos. ¿Qué fue lo que dice la Escritura ahora para nosotros los cristianos? Dice en el versículo, en Lucas capítulo 9, versículo 23 al 26, Jesucristo dijo, todos los que quieran ser mis discípulos, todos los que quieran ser cristianos y por lo tanto ir al cielo, a la eternidad con Dios, el requisito es llevar la cruz de Cristo. Es el requisito. ¿Qué es esto? Tengo que morir al pensamiento de este mundo, a las cosas de este mundo, a los placeres de este mundo, a los deseos de este mundo, para vivir en la vida que le agrada a Dios, una vida de santidad. Por eso somos bautizados en el Espíritu Santo. Es el Espíritu de santidad que nos ayuda a vivir en santidad, a pesar que hay tanto pecado en la tierra, a pesar que hay tanta maldad en la tierra, a pesar de que Satanás sigue estando en la tierra perturbando la humanidad. Solamente por el Espíritu Santo, y Jesucristo habló del precio que hay que pagar ahora como cristianos. No es morir físicamente, aunque hay veces que hay que dar en sacrificio la vida, como fueron los primeros mártires en el siglo I, siglo II. Cuánta persecución cristiana hubo y cuántos mártires cristianos hubieron. Y la muerte de un cristiano trajo multiplicación de personas que le creyeron a Jesucristo. Todo ello es conforme a lo que Dios planeó para la salvación de la humanidad. En Lucas 9, 23, 26, aquí está escrito, y decía a todos, Jesús decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Jesucristo invita a toda persona a seguirle a Él. El camino es la cruz de Cristo.
Jesucristo dice, vengan a mí los que están trabajados y cargados, yo os haré descansar. Amigo, amiga, solamente hay que arrepentirse de estar apartados de Dios y clamar para que la sangre de Cristo te reconcilie con Dios. Si tú lo haces, en el mismo momento que tú confieses tus pecados y clames a la sangre de Cristo, estás ya en la reconciliación de Dios en un acto de fe. Así que cualquier persona puede hoy reconciliarse con Dios y entrar a la bendición de Dios. Esta es la Pascua, el gran significado que hay en la Biblia para nosotros, sobre todo los cristianos, porque tenemos las mejores bendiciones de Dios gracias a la sangre de Cristo. Por eso estamos en el nuevo pacto de la sangre de Cristo Jesús. Y esperamos que en estos tiempos de primavera sean tiempos donde todos estemos reflexionando sobre lo que fue el sacrificio de Cristo en la cruz. La predicación del Evangelio es en todo lugar y en todo momento, y predicamos al Cristo resucitado. Cristo ciertamente murió, pero resucitó para nunca más volver a morir, y Cristo puede entrar a cualquier vida para cambiar el estilo de vida. Gracias por haber estado con nosotros, esperando que las bendiciones sigan estando allí, y Dios mediante nos vemos en nuestro próximo programa. Hasta luego.